Entrar al mundo de los cómics puede ser bastante abrumador. Llegas a la tienda, quieres leer algo sobre Batman y no sabes por dónde empezar. Ves miles de libros, ves cómics que dicen que son números 600 y cacho y no quieres leer 500 cómics para poder entenderle a ese. Ves historias que parecen ser individuales, no sabes si necesitas leer algo antes o después. Te hablan sobre corridas, te hablan sobre sagas, te hablan sobre arcos, cómics, novelas gráficas. Puede ser muy complicado, pero no te preocupes, yo ya estuve ahí. Y después de meses y meses de investigación, de lectura y de adaptación a este nuevo mundo, para mí, te traigo este video para que puedas entender más o menos cómo funciona el mundo de los cómics de Batman y que también aplica a otros superhéroes. Muy bien, vamos a empezar por lo principal. Vamos a hablar de tres términos primero. Cómic, novela gráfica y ómnibus. Son los tres tipos de libros que tú te vas a poder encontrar cuando llegues a una tienda de cómics. ¿Qué es el cómic? El cómic básicamente es el librito, tal cual lo conocemos. Este solo contiene aproximadamente 25 páginas y es solo una pequeña parte de de una gran narrativa, de un gran arco, de una saga, ¿no? Digamos que es solo un capítulo de la temporada. Después viene la novela gráfica. La novela gráfica es cuando tomas todos esos capítulos y los juntas en un libro grande para sacarlo a la venta. En este caso tenemos la novela gráfica de Batman and the Joker de Deadly Duo. Entonces tenemos el cómic de este lado y este ya contiene desde el número 1 al número 7. Es la historia completa. No necesitas leer nada más. Esto ya te tiene la historia completa de Batman and the Joker de Deadly Duo. La ventaja de este tipo de formato es que ya te junta todas las historias que necesitas saber y también puede tener algunos extras. Depende si es una edición de lujo aquí, como dice. Puede tener un prólogo, un epílogo, puede tener alguna entrevista con los escritores, con el artista. Te pueden venir a lo mejor un poco de material extra, que pueden ser sketches, guiones, dibujos o una galería de las diferentes variantes que hubo para cada uno de los cómics, etc. En lo personal, esta es la manera en la que yo suelo coleccionar la mayoría de las historias. Porque sobre todo si son historias que ya tienen rato que salieron, es muy complicado que tú puedas ir a cazar cómic por cómic. Usualmente va a faltar alguno entre el 6 y el 8, te falta el 7 y no puedes completar la historia. Por eso prefieren sacar ya mejor las novelas gráficas tal cual. El tercer término que tú puedes encontrar es ómnibus. Ahora, ¿qué es un ómnibus? Este ya es un libro gigantesco usualmente. Por ejemplo, Batman, por Scott Snyder y Greg Capullo. Este contiene todos los cómics en los que este equipo trabajó, este gran dúo dinámico, trabajó para Batman. Este volumen en específico contiene Batman desde el 34 hasta el 52. Específicamente, este ya es el volumen 2, el volumen 1 lo tengo ahí al lado. Entonces esto te contiene literal toda la historia completita de todos los cómics. No siempre salen para todas las sagas que existen, pero si es una muy exitosa, seguramente va a tener su propio omnibus. Usualmente son de las sagas. También puede haber omnibuses que tengan que ver específicamente con el artista. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Un ejemplo puede ser el de Batman de Grant Morrison, que contiene todo el trabajo de Grant Morrison a lo largo de Batman, no solo en el cómic principal de Batman. ¿Pero a qué me refiero con cómic principal de Batman? Bueno, existen muchísimos tipos de historias del mismo personaje. En este caso, tenemos que existe el cómic Batman. Este es el cómic principal, el que existe desde 1940, que se reboteó con The New 52 en 2011, después lo volvieron a rebotear con Rebirth en 2016. Entonces, este en número de legado, el número total, debería ser como el 900 o 800 más o menos. Esta es la historia principal, en la que siempre se ha basado Batman. Pero también existe otro que hoy en día también se cuenta como el principal, un poquito como a la lateral del de Batman, que es Batman Detective Comics. Este en específico es una edición especial por el número 1000 que salió de Detective Comics. Por eso está en formato de pasta dura y de un libro, pero el cómic tal cual es Detective Comics. Esos dos usualmente van a la par.
Otros casos similares que tenemos en otros superhéroes puede ser Superman y Action Comics. Esos también van a la par. Ambos suelen tratar sobre Superman, pero son dos cómics distintos que van como corriendo en paralelo. Pueden a veces juntarse, pueden intercalarse, pero usualmente nada más van corriendo en paralelo y cada artista, cada cómic tiene un artista, un grupo de artistas específico trabajando en eso, usualmente. Otro ejemplo puede ser como Spider-Man y The Amazing Spider-Man. También historias distintas, dos cómics distintos, pero ambos tienen que ver con el Hombre Araña. Y como dije, gracias a esto, en el ejemplo del Omnibus de Grant Morrison, no solo involucra su trabajo en el cómic principal de Batman, también puede incluir su trabajo en Batman Incorporated, Batman y Robin, Detective Comics, etcétera, etcétera, etcétera. Los omnibuses pueden ser específicos de un cómic o del artista y su trabajo sobre ese personaje. Otro ejemplo que existe es el que va a salir pronto, que es el cómic del omnibus de Chip Zdarsky con Spider-Man, que no solo involucra su trabajo con Peter Parker y The Amazing Spider-Man, sino también con Spider-Man A Life Story, historia de una vida, etcétera, etcétera. Va variando el cómo los quieran coleccionar. Entonces tú dirás, si solo estás hablando de Detective Comics y Batman, ¿por qué cuando yo entro a una tienda veo muchísimas más historias de Batman que no tienen específicamente ese nombre? Bueno, porque estas dos son los cómics que tienen una continuidad, son permanentes. Siempre va a haber un nuevo cómic de Batman, un nuevo cómic de Detective Comics. Van continuamente cada mes saliendo historias de estas sagas. Sin embargo, también existen historias que son más independientes. No necesitas leer nada antes, leer nada después. Solo es una historia que está contenida independientemente, que te cuenta sobre una aventura de ese superhéroe. Puede o no ser canon, puede o no impactar en la corrida principal de Batman. Usualmente no, usualmente están un poco aparte. Un ejemplo puede ser Batman Killing Time, por Tom King. Esta es una historia de 6 cómics nada más, del número 1 al número 6. Es una historia que él decide contar sobre los primeros años de Batman defendiendo a Ciudad Gótica. No necesitas saber nada, no necesitas saber... ¿Sabes quién es Batman? Puedes disfrutar la historia. No necesitas saber nada. Después es una historia independiente. Otro ejemplo un poco más amplio puede ser All Star Batman. Esto es el primer volumen de 3 que existen, escritos también por Scott Snyder, en el que es una historia paralela y no tiene nada que ver con la continuidad que conocemos de este Batman. Lo que quiere decir que si nosotros vemos que en este cómic de Batman está peleando contra un villano y algo sucede con la Batifamilia, no se va a ver reflejado en ninguna de estas historias, porque estas son independientes. Van corriendo aparte, pueden no ser canon, no pasa nada. Suelen ser los mejores puntos para comenzar a leer Batman, porque no necesitas ponerte al corriente con 125 cómics para saber por qué Batman llegó a ese punto. Entonces, cuando hay recomendaciones sobre cómo empezar a leer superhéroes en específico, suelen recomendarte cosas que están un poco aparte de la continuidad actual, para que no te tengas que poner tanto al corriente. Ok, ya hablamos sobre la diferencia a grandes rasgos entre cómic, novela gráfica, omnibuses, historias individuales, historias continuas, bla, bla, bla. Ahora, vamos a enfocarnos en las historias continuas. Usualmente la manera en la que se suelen dividir estas historias e identificar de qué época de la historia estamos hablando es por medio del artista. En Batman han trabajado muchísimos grandes artistas como Scott Snyder, James Tynion, Tom King. Ahorita está Chip Zdarsky trabajando en él, ha estado Grant Morrison, etc. Han estado muchas personas involucradas en escribir esta larga historia de Batman. Se suelen dividir por la saga del artista. En inglés sería, por ejemplo, Scott Snyder's Run, la corrida de Scott Snyder. Sabemos que involucra Batman 1 al número 50 y tantos de The New 52, que son lo que vemos aquí en los omnibuses. Los mejores puntos para entrar a un cómic suelen ser cuando cambia el artista. Una vez que cambia el artista es como un soft reboot de la saga. O sea, empieza una nueva era para Batman, es lo que se habla. Por ejemplo, cuando termina la saga
de Batman de Scott Snyder y entra el evento otra vez de reboot o medio de restauración del universo DC conocido como Rebirth, llega un nuevo escritor para Batman y al mismo tiempo una nueva era. En este caso, Batman por Tom King. Entonces esta es toda una saga. Batman de Tom King involucra desde el número, en este caso otra vez el número 1 y aproximadamente creo que hasta el número 85. Toda esa es la saga de Tom King. Cuando tú escuchas sobre la corrida de Tom King, tiene que ver con Batman desde el número 1 hasta 85, que involucra al mismo tiempo muchas historias. Entonces, a gran escala, Batman, después dividimos por artistas. Y esas son las corridas de los artistas. Ahora, por ejemplo, dentro de la saga de Tom King, tenemos arcos argumentales. Cada autor, cuando le toca manejar una historia del superhéroe, decide crear eventos dentro de esos cómics. Ok, vamos a poner de ejemplo otra vez el Batman de Scott Snyder. Batman de Scott Snyder es la historia en donde tú puedes leer el arco de La Noche de los Búhos, La Corte de los Búhos, Año Cero, Joker Endgame, etc. Entonces, dentro de todo ese largo trayecto que tuvo Scott Snyder, desde el 0 hasta el 50 y tantos, con Batman, puedes ver Año Cero. Puedes ver Joker, Una Muerte en la Familia. Está también Joker Endgame, Corte de los Búhos. Entonces, estos son los arcos. Entonces, usualmente uno de los cómics que puedo recomendar ampliamente puede ser Batman Año Cero. En Año Cero, esto involucra, por ejemplo, aproximadamente entre Batman número 21 hasta el número 33. Dentro de este pequeño arco, Scott Snyder decide contar la historia, regresar en el tiempo y contar la historia de el primer año de Batman como Batman, tal cual, defendiendo la ciudad. Esta es una gran historia en la que nace por primera vez el enemigo de The Riddler, el Acertijo, y logra vencer a la ciudad completa, tomar el control de la ciudad y Batman tiene que recuperarlos y salvarlos a todos, básicamente. Entonces, estos son los arcos. Vamos ahora más específico. Dentro de cada arco puede haber dos tipos de arcos. Existen los arcos que son individuales, que son específicamente enfocados en ese cómic, o existen los crossovers, que ya tienen más un adjetivo como de un evento. Ya es algo más grande que un arco, ya es un evento en los cómics que contiene un crossover que involucra a varios cómics que están como corriendo al mismo tiempo que el principal de Batman. Vamos por un ejemplo, para no confundirnos, otra vez, Batman Año Cero. Como dijimos, esto involucra el título principal de Batman, contiene Batman número 21 al 27 y del 29 al 33. Pero como este fue un crossover, quiere decir que hubo varios cómics en los que también escribieron historias que pasaban paralelas al evento de Año Cero. Y en cómics como Green Arrow, Flash, Superman, Batgirl, Catwoman, Green Lantern, Nightwing, Red Hood, bla, 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 bla. Y este libro, por ejemplo, involucra todas esas historias que están a la par del evento de Año Cero. Esto creo que es la parte más confusa cuando quieres coleccionar cómics. Porque puede ser que te recomienden Año Cero y tú vas y agarras este libro. Dices, bueno, ves Batman por aquí, dice DC Comics, Año Cero, ves a Batman, dices, bueno, pues este es el evento. Y te pones a leer el libro y te das cuenta que Batman no sale, o sale 2 veces. Pero estás viendo historias sobre Superman, estás viendo historias sobre Linterna Verde, etc. Entonces te quedas confundido y realmente no leíste el evento, porque el que tenías que leer era Batman Año Cero, específicamente, no el compendio, no el que va acompañado, no es, este es como el extra. Usualmente con leer el principal basta, pero esto le puede agregar más contexto. Le agrega unas historias para conocer qué estaban haciendo los otros personajes mientras este gran evento está sucediendo. Ya son tantos los superhéroes que están involucrados que siempre nos preguntamos, pues, ¿qué está pasando mientras este edificio se cayó y la Torre Wayne ya no existe? Debe haber repercusiones a la par de otras historias. Y eso es lo que hacen los crossovers. Te ayudan a mostrarte qué sucede
alrededor de este gran evento que fue, por ejemplo, Año Cero. Por ejemplo, un error que yo cometí cuando empecé a coleccionar los cómics es cuando yo quise coleccionar Muerte de la Familia, una de las mejores historias de Batman contra el Joker, fui y compré este libro. Dice The Joker, The New 52, Death in the Family, literal, Death of the Family, de Scott Snyder y Greg Capullo. Y cuando empiezas a hojearlo te das cuenta que realmente nunca tocaste el título principal de Batman, porque esto solo colecciona tomos de Detective Comics, Batman y Robin, Batgirl, Suicide Squad, Nightwing, Red Hood, Teen Titans, Catwoman, etc. Este es solo parte de los tie-ins, se le llaman en inglés. Los tie-ins son estos cómics paralelos que se añaden al gran evento que fue Death of the Family para agregar más contexto y contar, por ejemplo, cómo es que Nightwing llega ya al cómic principal de Batman, cómo es que Batgirl llega al cómic principal de Batman, cómo es que Robin llega al cómic principal de Batman. Te cuentan qué estaban haciendo ellos antes mientras se iba introduciendo esta historia en el cómic principal. Ahora, como dijimos, no todos los eventos son crossovers. No para leer específicamente un gran arco en la historia de Batman tienes que también agarrar contexto de otros 7 cómics distintos. No es el caso. Hay veces en las que solo se enfocan en el cómic principal de Batman. Un ejemplo puede ser en la corrida cuando llega James Tynion IV a Batman, conocido como The Dark Designs. En este es un pequeño arco. La manera en la que James Tynion manejó su saga de Batman fue con pequeños arcos que servían como un preámbulo para un gran arco dentro de su historia de Batman. Entonces, por ejemplo, este sigue siendo importante. Necesitas leer esto si quieres, por ejemplo, en este caso, saber qué fue The Joker War, el último gran evento que tuvo Batman con Joker. La guerra de Joker sí es un crossover. Aquí sí vienen muchísimos títulos involucrados dentro de Batman. Pero para realmente entender cómo es que Batman llega a este punto, tendrías que leer el mini arco que fue The Dark Designs. Y esto solo tiene que ver con Batman. Solo colecciona Batman número 85 a 94 y punto. No necesitas leer nada paralelo, ni mucho menos. Otro ejemplo de un gran arco que no es necesario, en el que no es necesario leer más cosas, puede ser uno de los más recientes y uno de mis favoritos de toda la historia, Batman Failsafe, por Chip Zdarsky y Jorge Jiménez. Esta es la introducción, el nuevo comienzo de la corrida de Chip Zdarsky sobre Batman. Una gran historia que solo contiene Batman 125 a 130 y no necesitas leer nada más. Así que ahí lo tienes. Ahora ya sabes qué involucra el mundo de los cómics de Batman en específico con qué es una corrida, qué es una saga, qué es un arco, qué es un crossover, qué es un omnibus, qué es una novela gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de todo esto que yo comenté aplica para los grandes superhéroes de ahí de los cómics. Como dije, para Superman existe Action Comics y existe la principal de Superman. Para Spider-Man tenemos The Amazing Spider-Man, tenemos Spidey, tenemos Ultimate Spider-Man en su momento, que fue algo aparte, etcétera. Son términos que cuesta trabajo agarrarle la onda en un inicio y puede llegar a ser muy confuso y abrumador, pero una vez que lo organizamos todo como en una línea de tiempo y por medio de definiciones, es muchísimo más sencillo. Así que cuéntame qué te pareció el video. ¿Te sirvieron estos tips? ¿Te ayudan? ¿O tienes algunas otras preguntas? Por favor, déjalo ahí abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.